Hola, bienvenido al canal Historia de la Biblia. Si eres fanático de las películas de terror como El bebé de Rosemary, Arrástrame al infierno, La profecía, El conjuro, o de series como Supernatural y Penny Dreadful, seguramente te has encontrado con tramas intrigantes que involucran pactos con el diablo o entidades demoníacas. En estas historias, los personajes a menudo enfrentan consecuencias terribles e inimaginables después de hacer estos acuerdos sobrenaturales. El diablo, a menudo retratado como una figura seductora y manipuladora, ofrece poder, riqueza u otras promesas tentadoras a cambio del alma del individuo. Pero ¿son solo fruto de la imaginación de los guionistas o hay algo de verdad detrás de estas historias? A lo largo de la historia, hay innumerables relatos de personas que afirman haber hecho pactos con el diablo, lo que resultó en eventos inexplicables o trágicos en sus vidas. Hoy vamos a explorar algunas de estas historias reales y sus consecuencias, sumergiéndonos en el universo oscuro y misterioso de los pactos con el diablo. ¿Te ha picado la curiosidad? Entonces, sigue este video hasta el final y prepárate para descubrir relatos inquietantes y sorprendentes sobre este tema intrigante. 5. Bob Dylan. Hace 42 años, el renombrado cantante y compositor de música country y ganador del premio Nobel, Bob Dylan, dio una entrevista intrigante en el programa 60 Minutes. Cuando le preguntaron por qué seguía actuando después de una carrera de 5 décadas, Dylan respondió que había hecho un acuerdo hace mucho tiempo y que simplemente estaba cumpliendo su parte en el trato. Explicó que el acuerdo era alcanzar su actual fama, éxito, premios y su enorme talento musical. Dylan reveló que había hecho este acuerdo con el jefe de este mundo, de esta tierra y del mundo que no podemos ver. Esta no fue la primera vez que mencionó este acuerdo. En 2008, Dylan comentó que había viajado a la encrucijada y había hecho un trato, y cuando regresó, era el hombre que es hoy. Estas historias pueden parecer extrañas, pero en la industria de la música, especialmente en el blues, hay muchas leyendas de músicos que hacen acuerdos sobrenaturales y regresan con habilidades musicales increíbles. 4. Fausto. La primera y quizás más famosa leyenda de un hombre haciendo un trato con el diablo es la de Fausto, una historia contada por escritores como Marlowe, Goethe y otros. La historia de Fausto comenzó como una fábula moral que advertía sobre los costos de la ambición terrenal. En la versión de Goethe, Fausto es retratado como alguien que, en su búsqueda del conocimiento supremo, cae en desesperación suicida por sus esfuerzos fallidos y hace un trato con el diablo, quien aparece ofreciendo ayuda. Pero, ¿y si te dijera que esta historia en realidad se basó en un hombre real? Johann Georg Faust, un médico alemán, fue una figura notable pero increíblemente misteriosa en los siglos XV y XVI. Durante unos 30 años, viajó por Europa realizando trucos de magia, ofreciendo horóscopos y siendo frecuentemente acusado de fraude. Afirmaba ser médico, doctor en filosofía, alquimista y astrólogo. Todas las fuentes indican que era ampliamente conocido y prestigioso, y todas hablan sobre su naturaleza increíblemente maligna. Su reputación estaba envuelta en lo sobrenatural, afirmando poder repetir y superar todos los milagros de Cristo y viajar con un perro que se transformaba en criado a voluntad. Incluso poseía docenas de grimorios, textos mágicos atribuidos a él. Se cree que Fausto estaba en connivencia con el diablo y había hecho algún tipo de acuerdo con él, hasta el punto de ser oficialmente denunciado por la Iglesia. La mayoría de los académicos se burlaban de las habilidades mágicas de Fausto, pero figuras importantes como Martín Lutero tomaban en serio sus habilidades, aunque constantemente era acusado de fraude y otros crímenes. Fausto acabó siendo desterrado de ciudades o impedido de entrar en ellas. Fue reconocido, pero solo después de su muerte ocurrieron cosas extrañas. Muerto en una explosión química, se descubrió que el cuerpo de Fausto estaba altamente mutado, lo que sugiere que tal vez ya estaba mutado antes de la explosión. Muchos creían que esto era prueba de que el mal de Lucifer había actuado sobre Fausto, deformando su cuerpo en un desastre maligno. Aún más extraño, incluso si su cuerpo era puesto boca arriba, se encontraba repetidamente mirando hacia las profundidades de la tierra, independientemente de cuántas veces alguien lo volviera a poner en la posición correcta. Esta es la historia de Fausto de la historia, es decir, del hombre conocido como Fausto. Según los historiadores, Fausto era un nombre asumido por él. Sin embargo, la verdadera identidad de este hombre y cualquier acuerdo que haya podido hacer con el diablo pueden nunca ser conocidos verdaderamente. 3. Bernard Fokker. La segunda leyenda es la de Bernard Fokker, el marinero más rápido de su época en el siglo XVII. El imperio holandés tocaba todos los rincones del mundo conocido, con colonias en casi todos los continentes. El imperio holandés ejercía un enorme poder y riqueza, impulsado principalmente por el control de especias extremadamente valiosas. Una de esas colonias, en Yakarta, Indonesia, tenía especias deseables en todo el mundo. El problema era que el viaje de Holanda a Indonesia llevaba, en el mejor de los casos,
un año entero, haciendo el comercio de estas especias valiosas extraordinariamente largo y vulnerable a la piratería, naufragios, enfermedades y mucho más. Sin embargo, a pesar de esta increíble distancia y los peligros involucrados, un capitán, Bernard Fokker, estaba completando consistentemente el viaje en solo 3 meses. ¿Cómo era posible esto? No había canal de Suez para cruzar. Esto significaba que Fokker tendría que navegar alrededor de Europa, África y el sur de Asia para llegar allí. Este no es un viaje pequeño, incluso para los barcos modernos, pero en el siglo XVII era imposible. 200 años después, este viaje aún llevaba meses. Tal vez aún más increíble es que los registros de los barcos verificaban el tiempo de viaje como correcto. A menos que los registros fueran falsificados, Fokker realmente estaba navegando este viaje extraordinario en tan poco tiempo. Pero los documentos falsos no explicarían los informes de terceros que respaldan los movimientos y horarios de Fokker. Historias de la época describen a Fokker como un personaje extraño y amenazador. Se decía que todos los que servían bajo el mando del capitán estaban controlados con mano de hierro y eran castigados de manera tan diabólica que Fokker convertía sus vidas en un infierno de miseria interminable. Pero había otro rumor susurrado por los pasillos. Había una explicación para su velocidad sobrenatural. Habría vendido su alma al diablo para convertirse en el marinero más rápido que jamás haya existido. El diablo estuvo de acuerdo y realizó modificaciones sobrenaturales en su barco, permitiéndole alcanzar velocidades imposibles para cualquier barco de la época. Así, Fokker se convirtió exactamente en lo que había negociado, el marinero más rápido y famoso de su época. Pero la historia de Fokker no termina ahí. Se dice que después de disfrutar de los beneficios de su acuerdo, el diablo regresó para cobrar su parte. Lo sentenció a él y a su barco a navegar por los océanos para siempre como capitán del legendario barco fantasma, el holandés errante, condenado a nunca encontrar un puerto seguro. Desde que fue avistado cerca del Cabo de Buena Esperanza en 1709, el holandés errante atormenta a los marineros como un terrible espectro, recordando a todos el verdadero costo de negociar con el diablo, la condenación eterna. 2. Niccolò Paganini. Entre todas estas historias, una figura se destaca, Niccolò Paganini. Se dice que su relación con el diablo comenzó incluso antes de nacer. Rumores afirmaban que, estando embarazada de él, su madre buscó comunicarse con el diablo para asegurarse de que se convirtiera en un gran virtuoso. Y sea cual sea el acuerdo que ella hizo, ciertamente valió la pena. A los 13 años, las habilidades de Paganini con el violín estaban progresando a tal ritmo que su maestro declaró que no había más nada que pudiera enseñarle. Era un prodigio natural, realizando hazañas que para otros solo venían con décadas de esfuerzo, pero para él, con una facilidad casi sobrenatural. A los 15 años, ya estaba haciendo giras en solitario, impresionando a su público con su habilidad y confianza. Sin embargo, fue en este punto cuando los problemas de Paganini comenzaron. A pesar de su talento extraordinario, colapsó y rápidamente recurrió al alcohol para aliviar su tormento. Esto puede haber sido una de las razones por las que, a pesar de su éxito y fama, Paganini fue rápidamente seducido por el juego, las mujeres y el alcoholismo. Comenzaron a surgir rumores sobre Paganini, con una historia popular diciendo que había asesinado a una mujer que lo había seducido, usando sus intestinos como cuerdas de violín y atrapando su alma en su instrumento para siempre. Aunque extravagantes, muchos de estos rumores tenían raíces en la extraña e inusual personalidad de Paganini. En primer lugar, su habilidad era incomparable. Podía tocar a una velocidad de 12 notas por segundo y ejecutaba y popularizaba técnicas complejas casi sin esfuerzo. Todo esto en el violín, que para muchos era conocido como el instrumento del diablo. Pero tal vez lo más impresionante y siniestro era su apariencia. Se decía que tenía dedos enormemente largos con uñas impecablemente largas. Su piel era pálida como un fantasma, con mejillas hundidas y labios delgados, y su cuerpo alto y delgado siempre vestido de negro. Tal vez por eso, para muchas personas, él mismo era considerado el diablo. Se relata que durante una de sus presentaciones estalló un terrible rayo y algunos miembros de la audiencia afirmaron haber visto algún tipo de ser sobrenatural ayudando a Paganini mientras se presentaba. Eventualmente, después de que la edad y la enfermedad devastaran su cuerpo y se retirara de las presentaciones, Paganini murió de cáncer de laringe, rechazando los últimos ritos ofrecidos por los sacerdotes, una decisión que muchos interpretaron como indicación de su conexión satánica. Su cuerpo fue inicialmente rechazado por la Iglesia, pero después de años siendo transportado, finalmente fue perdonado por el Papa Gregorio y enterrado en Parma, en el norte de Italia. Por último,
Hay un hombre que se dice que hizo un trato con el diablo, un hombre que supuestamente intentó vencer al diablo en su propio juego. Después de todo, como dice el dicho, no es pecado engañar al diablo. 1. Jonathan Moulton. Jonathan Moulton era un héroe legendario de la guerra civil que alcanzó una enorme riqueza muy tarde en su vida. A pesar de ser admirado por sus logros en batalla, era despreciado por la población puritana local, ya que solía ostentar su riqueza ante ellos, sin importarle sus sentimientos. Su rápida ascensión a la riqueza llevó a muchos a creer que algo sobrenatural estaba involucrado. Cuando su casa se incendió sin explicación, las sospechas de la retribución divina se cernieron sobre él. La situación empeoró cuando su esposa murió, y él se casó inmediatamente con una mujer más joven, exhibiéndola por la ciudad. Rumores decían que el espíritu de su difunta esposa acechaba a la nueva esposa, buscando recuperar su anillo. La historia más perturbadora es la de cómo Moulton se hizo rico. Hizo un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de riquezas. El diablo acordó llenar 2 de sus zapatos, colgados sobre la chimenea, con oro hasta el borde todos los días. El diablo estuvo de acuerdo, y pronto Moulton se volvió increíblemente rico. Sin embargo, un zapato lleno de oro pronto no fue suficiente para él. Impulsado por la avaricia, mandó a hacer zapatos cada vez más grandes y los colgó sobre la chimenea, para que el diablo le diera más oro cada día. El diablo continuó llenando los zapatos hasta el borde, como prometió, pero luego Moulton decidió engañarlo. Cortó la parte inferior de los zapatos para que las monedas cayeran al suelo. Por más que el diablo lo intentara, nunca pudo llenarlos y se volvía cada vez más pobre. El diablo descubrió el truco de Moulton y, furioso, incendió su casa. Moulton y su familia apenas lograron escapar. Años después, cuando Moulton murió a los 61 años, su cuerpo desapareció del ataúd. Se dice que todo lo que quedó fue un pequeño pote de oro con una insignia demoníaca. El verdadero destino de Moulton nunca fue descubierto. Estas historias nos hacen reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por riquezas pasajeras. Después de todo, como dice el Evangelio de Mateo, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo, capítulo 16, versículo 26. Esa declaración enfatiza la idea de que el alma es más valiosa que todas las riquezas terrenales. Es una advertencia contra la búsqueda de ganancias materiales o poder terrenal a cualquier costo, ya que esto puede llevar a una pérdida espiritual. El pasaje sugiere que la salvación del alma es más importante que cualquier beneficio mundano que pueda obtenerse a través de acuerdos con el diablo o prácticas cuestionables. Las consecuencias de hacer un pacto con el diablo según la Biblia no están explícitamente detalladas, ya que esta idea es más común en leyendas y folclore que en textos bíblicos directos. Sin embargo, la Biblia advierte contra hacer pactos con fuerzas malignas o adoptar prácticas que vayan en contra de las enseñanzas de Dios. En general, la Biblia enseña que aquellos que siguen el camino del mal o se apartan de Dios enfrentarán consecuencias espirituales. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 26, Jesús habla sobre el peligro de ganar el mundo entero y perder el alma propia. Esto sugiere que al buscar ganancias terrenales a cualquier costo, alguien puede comprometer su relación con Dios y poner su alma en peligro. Además, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, se menciona que el diablo, también conocido como Satanás, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por siempre. Esto indica que, al final de los tiempos, aquellos que siguieron al diablo y sus obras también enfrentarán un destino similar, separados de Dios y de su gracia. Por lo tanto, aunque la Biblia no hable explícitamente sobre vender el alma al diablo, advierte contra cualquier acción o pacto que aleje a alguien de Dios y de sus enseñanzas, recordando que la salvación y la vida eterna vienen a través de la fe y la obediencia a Dios. En resumen, en la Biblia no hay relatos directos de personas haciendo pacto con el diablo como comúnmente se retrata en películas e historias populares. Sin embargo, hay pasajes que describen tentaciones, acuerdos o alianzas con fuerzas malignas. Un ejemplo es la historia de Jesús, siendo tentado por Satanás en el desierto, descrita en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta historia, Satanás intenta tentar a Jesús ofreciéndole poder y autoridad sobre los reinos del mundo a cambio de adoración, pero Jesús rechaza la tentación. Otro ejemplo es la historia de Job, quien fue tentado y afligido por Satanás con el permiso de Dios para probar su fe. A pesar de todo el sufrimiento y las pérdidas que Job enfrenta, él permanece fiel a Dios
y no hace ningún pacto con el diablo. En resumen, la Biblia no relata directamente pactos con el diablo, pero describe situaciones en las que Satanás intenta o influencia a las personas, destacando la importancia de la fe y la resistencia a las tentaciones malignas. ¿Se te ha gustado este video? Dale un me gusta ahora para que pueda traerte más videos como este. Comparte con tus amigos que también están interesados en historias misteriosas y sobrenaturales. Y si quieres seguir explorando el mundo de los pactos con el diablo y otras historias fascinantes, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana para recibir todas nuestras actualizaciones. Muchas gracias por ver y por ser parte de este viaje por lo desconocido junto con nosotros. Nos vemos pronto para más misterios e historias sorprendentes. Hasta luego.